Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos estén viendo y escuchando. Una vez más, desde Familias Leonas TDH, con un vivo que les queremos compartir de la mano de esta integrante ya de esta gran familia, que es Dayana Miguels, la licenciada Dayana Miguels. Ella es psicóloga, especialista en TCC y en TDAH también a esta altura, y de parte de todos los fans que tenés acá. Bienvenida, Dayana, a Familias Leonas TDH. Bienvenida. Gracias, Mari. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias de nuevo por darme un espacio, invitarme. La verdad que siempre es un placer poder estar con ustedes. Es mutuo, es mutuo. Y bienvenida Lali también, desde 25 de mayo, que nos va a acompañar. Nuevamente, gracias. Gracias a ambas. Bueno, sigamos comprendiendo juntas el TDAH. ¿Qué tema, Day, que te viniste a buscar? Porque, bueno, nos gusta mucho la palabra comprender, porque aparte es la antesala de entender qué es lo que está costando, pero digamos, más allá que se deba o no se deba entender, creo que comprender es el inicio, ¿sí? Entonces, ¿qué aspectos, vamos directo al grano, qué aspectos se pueden comprender, qué aspectos que no se pueden comprender, pero, digamos, hacer una lista, enumerarlos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los más urgentes y cuáles son los que no haría tanta falta poder comprender? Mira, yo creo que en esto de poder comprender, digamos, lo que siempre cuando charla con el paciente, con los padres, con los colegas, ustedes mismos lo ven cuando lo podemos charlar a veces en algún mensaje, la realidad es que creo que la gran falta de comprensión y a donde tenemos que apuntar a comprender es en cuanto a funciones ejecutivas. Creo que se naturalizó o se fue haciendo como muy automático esto de, bueno, listo, el TDAH fallan las funciones ejecutivas. Pero de verdad sabemos qué son las funciones ejecutivas, qué abarcan, en qué aspectos lo vamos a ver, digamos, porque una cosa es la palabra, pero otra cosa es poder decir, bueno, a ver, ¿dónde voy a notar que está fallando una de mis funciones ejecutivas? Claro. Entonces yo creo que, digamos, hasta que no se haga una idea profunda, una claridad profunda en esto, que por eso elegimos la palabra comprender, hasta que no podamos tener una idea clara, pero en el sentido más profundo de esto, no estamos listos para salir de ahí. Totalmente. Yo creo que hay algunos aspectos que se pueden comprender y que nos corresponden, y otros que podríamos dejarlos a un costado. Pero hay cuestiones que, por ejemplo, nos compete a nosotras, las familias, que sí o sí, teniendo un hijo o una hija diagnosticado con TDAH, tenemos que empezar a comprender, porque nos encontramos en los grupos muchas veces esta inquietud de que te dicen, le pusieron un insuficiente en inicio de tarea, y queda ahí. Exacto. Sin saber que justamente inicio de tarea es una función ejecutiva que está en baja, en falla, y esto es ni más ni menos que ponerle una nota a un síntoma del diagnóstico. Un síntoma, tal cual. ¿Cómo hacemos con las familias? ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos, Dayana? Bien. Creo que lo primero que me gustaría que quede claro de lo que vamos a charlar hoy es que esto es justamente, digamos, cuando fue pensado para realmente hacerlo visible el TDAH. O sea, esto de que siempre estamos pidiendo que sea visible, bueno, creo que por esto arranquemos para que esa visibilidad llegue de la mano de la comprensión. Exacto. Después entender que, digamos, en esto que todo el tiempo escuchamos, bueno, las funciones ejecutivas son para hacerlo sencillos, son como los directores de la orquesta. ¿Cuál es la orquesta? Nuestro cerebro. Y ellos son los que se encargan de dirigir esa orquesta, las funciones ejecutivas. ¿Qué son funciones ejecutivas? Todo lo que a nosotros nos va a permitir, digamos, alcanzar una meta, pero a su vez adaptarnos a un ambiente, adaptarnos a los cambios. Entonces, una de las funciones ejecutivas es planificar, organizar, guiar, revisar, regular, evaluar, todas esas funciones ejecutivas. Pero nosotros tenemos que pensar que todas esas palabritas que uno las dice así, muy, muy al pasar, son los que nos permiten poder cumplir las metas cotidianas.
Vayamos a un ejemplo. Yo, para cocinar, tengo que organizar, tengo que poder decir, bueno, a ver, ¿qué voy a cocinar y qué lleva esta comida? Entonces, fíjense en que ¿por qué hablamos siempre de que está tan implicado? Por eso es importante que los papás puedan sentarse primero a psicoeducarse con respecto al diagnóstico. Entonces ya dijimos que las funciones ejecutivas nos van a permitir alcanzar metas y adaptarnos a los ambientes. La escuela es el lugar en donde más desafíos y metas tenemos que alcanzar a diario. Totalmente. ¿Por qué? Tenemos que adaptarnos a un ambiente cuando nosotros sabemos que el TDAH, digamos, una de las cosas que tiene dentro de esta función ejecutiva es algún déficit de atención, digamos, depende en qué esfera estemos más o menos, pero sabemos que el déficit de atención está, el movimiento y la hiperactividad están, y la impulsividad muchas veces también se hace presente. Entonces, en un ambiente en donde tengo que estar totalmente regulado, porque tengo que estar en un banco, sentado, prestando atención, a su vez tengo que cumplir con las metas que se me van a poner, que puede ser todo junto, aprender a leer, a escribir, todo lo que pasa dentro de un aula. Y a esperar su vez, el turno. Esperar el turno, a su vez socializar, que también es todo un tema poder socializar con el compañero. Lo relegamos, sociabilizar, Sí. Yo creo que es lo que queda abajo de todo de la lista. Sí. Exacto, tal cual. exacto. Sí, Tristemente como, lo digo, sí, pero es sí, verdad. tristemente, porque Sí. es una de las esferas también súper fundamental, porque está, pero claro, pasa esto, digamos, es como que hay tanto que atender que queda como muy... Sí, Entonces, al final de la lista. Exacto, sí, y la verdad que son muchos los desafíos que se encuentra un niño o una niña en un aula. O sea, pensemos Sí. en todo esto y decís, ouch, como papá, si no me siento. Yo siempre digo que lo último que espero es que académicamente le vaya bien, digamos, Claro. porque tiene tantos desafíos previos a que Sí. solamente adquiera un contenido, es que Sí. es acá en donde como papá tenemos que apuntar, ¿sí? A poder empezar a pensar que mi hijo en el aula tiene muchos desafíos, no solo aprender cuánto es 2 más 2, sino que primero tiene también, a su vez, una libreta paralela, se le dice, porque en esto de que es una libreta nuestra, como papás vayamos diciendo, che, a ver, está socializando, está prestando atención, no solo está aprendiendo un contenido. Sí, la libreta de fin de año nos muestra que en matemática, en lengua, tiene tal o cual nota, pero nada más, ¿sí? Sí. Yo sé que si me está escuchando alguna institución me va a matar, pero no creo que sea... Aparte de que uno como padre está siempre, cuando va a la escuela, antes de salir, acordate de prestar atención, no te olvides de anotar nada, escucha todo bien, si tienes que sacar una fotito, acordate, o sea, va con una carga extra. Enorme, sí, enorme. Sí. Se le pide mucho, le estamos pidiendo mucho a los niños. Entonces, bueno, yo creo que empezar comprendiendo esto. Lo primero es que entiendo que la institución académica muchas veces para nosotros, la creencia que representa grande como la misma institución es, va a aprender, sí, pero va a aprender muchas cosas a la vez. Entonces, primero esto. Después, entender que una función ejecutiva es, por ejemplo, si tengo que planificar, como decía recién Mari, en algo que comentaron que les pasa mucho, es esto de iniciar y terminar una tarea. Parece algo tan sencillo, bueno, sí, iniciar y finalizar una tarea. Pero es un proceso, poder iniciar, porque para iniciar tengo que tener un paso previo que es poder organizar esa tarea que voy a hacer. Claro. Entonces, supongamos, ¿no? Vamos a hablar por ahí de grados más avanzados. Es fundamental que haya, como papá, una comunicación directa con la institución en donde el docente, el director, quien esté a cargo en esa institución, nos ayude a que hay pasos previos que no podemos pedirle que lo hagan los niños. Esto que vos decías recién, Lali, le decimos, bueno, vos acordate de anotar todo si no llegás no sé, en el papelito aparte. Claro. Es algo que tiene que tener incorporado el docente también, de recordarle, porque él tiene un montón de cosas que recordar en el aula para... Es lo más probable que se olvide. Se olvide seguramente. De anotar lo que tenga que anotar. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, esto de que, es que, a ver, tengo que estar prestando atención al pizarrón. Sí. Obviamente me voy a distraer con lo que estén haciendo mis compañeras, porque es totalmente interesante.
más que Claro. aprender, obviamente. Y Sí. entonces, a su vez, poder organizar, no sé, que esta hojita, voy a escribir las tareas, es algo que tenemos, que ellos necesitan que les colaboren los docentes. Totalmente, ¿sí? los Por acompañantes. eso es tan importante. Exacto, o los Claro. acompañantes, que a ustedes ahí Sí, tienen más sí, sí, sí. habilitados los acompañantes quizás. Sí, Nosotros acá en la provincia de Santa Fe lo estamos peleando bastante a ese tema. ¿No los dejan? Mira, solamente se deja cuando hay una cuestión conductual. Ay, qué aberrante. mira, Sí, Qué aberrante. sí, sí, la sí. verdad, Si no hay una cuestión conductual, no es necesario. no es Entonces, ¿Cuál será el necesario. objetivo entonces del sistema educativo, no? exacto, exacto. Claro. Está para replantearse, porque si es solamente la Sí. parte conductual, ¿qué queda para, Sí. ¿Qué para queda el de la resto? otra parte que no puede manejar? Claro. Acá fíjense en cómo volvemos a esto, ¿no? De la invisibilidad. Como no es visible Exacto. la dificultad invisible sería la mala conducta, entre comillas, Claro. ¿no? Porque se ve. Exacto. Bueno, vos fíjate Entonces, que en bueno. el caso de los chicos o chicas con TDA, pasan de grado, no tienen ningún problema sin saber absolutamente nada de nada, Nada. pero no Claro, hay ningún problema para el sistema Porque se educativo. porta bien. Qué bonito. claro, Bonito te dicen. claro. Es tranquilito, Y los dejan calladito. pasar. Sí, sí, Sí. Ahí está, claramente. sí, sí. Sí, y este recurso, que bueno, acá es donde como padres es tan importante comprender que no es solo una mala conducta, que O este sea, ahí el recurso acompañante estaría nada más que teniéndole las riendas para que no se descabelle, digamos. no se vaya del banco, tal cual, Claro. tal cual. Ay, Que no le Dios. arme tole al docente. Exacto. Sí, Ay, qué lindo eso, que no moleste al docente, claro. Claro. No deje dar clases al docente. Es que eso a mí me da a entender eso, que es para que no Sí. se desborde, nada más. No Y importa esté si tranquilo aprende el o no entorno aprende. alrededor. No, Tienen ahí contenido, no tienen importa. contenido. Hay No, alguien no, que lo no va a importa. contener. Yo no. Con quien viene. Exacto, Ay, exacto. no, qué horror. Sí, claro, sí, por eso yo es como un recurso que por ahí hasta incluso uno tuvo que Sí. aprender a no contar con ese recurso. Claro. Sí, Y muchos padres, digamos, hasta ya desistieron, bajaron los brazos en esto. tal cual. Y sí, Entonces, es muy importante tener en cuenta que para iniciar o finalizar las tareas, los chicos en las aulas necesitan, como sí, sí. sabemos que es una función ejecutiva, necesitan el apoyo. Lo Sí, recontra necesitan. Pero La es aberrante iniciativa que me no va a pongan venir. que hoy por hoy, o sea, digamos, años atrás no había tanta información, pero en, No. Claro. en la última década, digamos, esto ya se sabe, qué son las funciones Sí. ejecutivas, dónde está el Sí. fallo, cuáles son las necesidades. Y aparte hay una situación que se repite, digamos, Sí. ¿no te llama la atención que tengan estas mismas características? Claro. Digamos, Igual. medianamente algo ya tenés que haber aprendido. No Sí. podés seguir poniéndole en conducta a un chico que tiene hiperactividad en su diagnóstico una nota. Entonces Exacto. creo que no se comprende, pero No. tampoco se entiende. No, y tampoco me da la sensación, o por lo menos es lo que vengo viendo, de que tampoco hay una intención de comprenderla. Bueno, menos mal Que que lo acá- dijiste Claro. vos, ¿eh? Sí, lo digo yo y me hago cargo, y Bien la verdad ahí. es que sí, porque es un tema que me enoja mucho, Nosotras lo secundamos. porque, claro, sí, porque bueno, en esto de que el papá tiene que comprender algo para ayudar a su hijo, pero también necesitamos de las demás patas de la mesa, digo yo, porque si Claro. no, Sí. ese papá tiene que hacer una fuerza extraordinaria para sostener esa Uno mesa, lo ¿no? comprende, pero a su vez después tiene que lidiar con el resto de las personas que uno quiere que comprendan exactamente lo que está pasando. Y a veces, Exacto. desafortunadamente, no encontrás una respuesta favorable a lo No. que vos pedís que se comprenda. Porque Exacto. pasa. Exacto. Sí. Ahora justo que Mari dijo esto de la impulsividad. A ver, Sí, si sí. nosotros sabemos que en el diagnóstico, digamos, está dentro, o sea, es una de las posibilidades que la impulsividad esté más marcada que lo otro que también acompaña, Claro. digamos, esta tríada, Sí. obviamente que va a fallar en la planificación, porque planificar implica establecer objetivos, ordenar, generar, Claro. digamos, una secuencia de acciones Sí. que es imposible cuando la impulsividad está, digamos, Claro. más acentuada o más marcada. Claro. Siempre hay una que va a Entonces, ganar al resto.
Exacto. Entonces pensemos en alguien que tiene mucho más acentuado. Ponele, a mí me pasa que de los pacientes que tengo generalmente la impulsividad es una de las más acentuadas. Entonces me pongo en contacto directo con las escuelas y le digo, a ver, necesito que haya en el banco de fulano y de mengano agendas visuales en donde vos le secuencies las acciones porque él no las va a secuenciar hasta que no lo aprenda a hacer. En algún momento lo va a aprender a hacer. Pero necesito hoy este apoyo y ese recurso, digamos. Y obviamente que si se lo pido yo y no se lo pide un papá, no va a funcionar, porque es como, bueno, esta piensa que es fácil tener un pibe, 40 pibes en el aula, porque es lo que me van a responder y ya lo sé. Sí, la educación es inclusiva, y la inclusión es un modelo basado en una diversidad de diversidades. ¿Sí? Es una educación en el uno a uno, por eso es de calidad. Es el único modelo que garantiza que la educación sea de calidad. Equitativa, digna de calidad. Entonces, bueno, tienen que ayornarse a las circunstancias. Están en este modelo, se les paga para eso, hagan lo que tienen que hacer. Es inaudito, me pasaba también una familia, un chico con dislexia, con TDAH, bueno, un poquito más. El nene no puede copiar y aparte le duele y termina llorando. Y el colegio, la respuesta del colegio ante el pedido de la fotocopia es, si le damos a él, le tenemos que dar a todos. O sea, es aberrante por donde lo mires, perverso por donde lo mires, ¿hasta cuándo? Tener personajes así. O sea, entonces, como todo el mundo copia, él también tiene que copiar. Él tiene que copiar. 40 renglones tendrá que copiar. Entonces, claro, entonces ¿dónde tiene que adecuar al resto también. Ahí está. Claro, entonces, ¿dónde está esa herramienta que le tenemos que dar? ¿Cómo herramientamos a un chico si del otro lado está prejuzgando la situación? Exacto. Y acá es donde los papás, yo siempre les digo que en esto, cuando ellos logran empezar a comprender esto, ¿no? Es donde ellos tienen que pelear por ese derecho a la educación. Claro. Que se le tienen que respetar eso a ese niño. Ese niño también que los saquen de las escuelas, que no le renueven las vacantes, quedarse bollando, porque, es decir, desde arriba, las esferas de arriba te dicen, hay vacantes para todo, nadie puede rechazarte por... A ver, pero la realidad es que te dicen que no entras porque no hay cupo, porque ya está todo el cupo completo de integración, porque, casualidad, ya no... A ver, eso lo escuchamos a diario. Es una realidad que se repite, es algo que no se debe hacer, que no corresponde, pero lo tenemos. Entonces, el papá también se asusta ante estas situaciones, pero el que tiene que tener en cuenta, y lo que le decimos siempre nosotros, es que si un colegio empieza así, imagínate lo que va a hacer después. No te conviene. No, tal cual. Por eso es tan importante, digamos, esto de que no nos paremos solo en que le vaya bien académicamente, sino que tiene que estar, todo esto tiene que estar recontra, digamos, supervisado constantemente de uno como papá, de que no solo se esté atendiendo a que aprenda, sino que a cómo está aprendiendo. Y sabemos que cómo aprende, ahí es donde nosotros tenemos que hacer mucho énfasis en comprender que le va a costar iniciar y finalizar tareas, entonces esto no puede estar evaluado en una libreta, le va a costar la planificación, por eso necesita ser anticipado, y si la anticipación puede ser para algunos verbal, para algunos puede ser en imágenes, entonces es algo que le tenemos que garantizar a ese niño, tanto en el aula como en casa, por supuesto, poder armar una estructura y crear una rutina que no solo se sostenga en mi casa, sino que la institución tiene, como es inclusiva, tiene que buscar el modo de que esto también... Igualdad de oportunidades y que cada uno la va a llevar a cabo según la necesidad que tenga. Uno lo escuchará y es suficiente, otro lo necesitará escrito y otro con una foto ya está. Exacto. Aparte, hoy por hoy estuve chusmeando porque por ahí soy bastante curiosa, soy bastante movediza en cuanto a lo que es el contenido, y estuve viendo que los docentes reciben esto cuando estudian, de que el aprendizaje no es para todos iguales, algunos somos kinésicos, algunos somos auditivos, algunos somos verbales, o sea, esto se tiene que respetar el modo en que aprendemos, ¿sí? Por eso es tan importante que como papá peleemos que se respete ese derecho. Yo creo que se instauró por comodidad nomás, esto de las aulas homogéneas, y el docente se ha acostumbrado a enseñar de una sola manera, no te parten el pizarrón ni por casualidad, y eso que es apaisado, largo,
ni siquiera en 2 veces, como para enseñar un mismo tema de 2 maneras diferentes. Digamos, hay un montón de mitos que hay, mitos, realidades o lo que sea, circunstancias que hay que derribar para que, bueno, esta camada de docentes que se quieran sumar al modelo de la inclusión, trabajen en función de, ¿sí? De enseñar para todos y para todas, para una totalidad, no para una mayoría. Exacto. Pero hay mucho para trabajar en ese aspecto y creo que el TDAH se lleva, sin desmerecer otros diagnósticos, pero se lleva todos los puntos. Sí, sí, es uno de los que tiene mucho por lo que luchar aún, sí. Hace un tiempo, yo participo de un gabinete de la localidad en donde vivo, de Sarmiento, y bueno, siempre le pido a la docente de secundaria de poder participar de las reuniones plenarias, porque, digamos, ¿Qué tema la secundaria? Es el único momento en donde los tengo a todos los docentes. Y bueno, y en la última reunión que participé, creo que mi invitación para todos los docentes es esta de poder volver al deseo de la educación. O sea, ¿por qué estoy enfrente de un aula? Porque volvemos a esto, no, pero ¿cómo le voy a sacar fotocopias? Le tengo que sacar a todos. O sea, entonces creo que no solo pasa porque no estoy comprendiendo la necesidad específica, sino que a la vez hay algo que está fallando en mí, que es el deseo de educar. Entendiendo que voy a educar de formas diferentes porque tengo tantos niños, adolescentes, como personas. Entonces, cada uno. Claro, si ellos quieren educar, enseñar, o sea, una de las herramientas es justamente esto, herramentar al chico, la chica, para que pueda adquirir los conocimientos. Entonces, si vamos a estar seleccionando las herramientas, me parece que no vamos a llegar nunca al objetivo. El objetivo es que aprendan. Entonces, mientras tanto, se pueden utilizar una batería gigante de herramientas. Sí, por supuesto. Sacar estas costumbres de las pruebas que terminan los chicos estudiando de memoria, que no sirven para nada, que se le olvidan hace poco tiempo, empezar a implementar las evaluaciones a través de trabajos prácticos, de carpetas y libros abiertos, porque en el mientras tanto ahí el chico va adquiriendo, va afianzando lo que ya estudió previamente, va, digamos, tomando el conocimiento desde otro lugar, como se debe, y no desde memoria. Bueno, entonces, la verdad que sí, Mari, es importante que entonces a la hora de comprender el TDAH, como papás o como familias, como redes de contención, lo que tratemos de que en un aula siempre exista para ese niño, para esa niña, bueno, son las habilidades organizativas, son el tiempo adicional para los exámenes e incluso pensar qué tipo de exámenes, esto de desglosarlos, esto de como hablabas recién de los libros abiertos, las carpetas abiertas, los trabajos prácticos, también son modos muy lindos de evaluar e incluso al no tener la presión de hacer un examen, podemos ver las diferencias abismales que hay. Aparte siempre a algunos se les da más la parte escrita, a otros mucho más decirlo oral. Exacto. Siempre tienen una parte que la tienen como mejor. Más desarrollada, tal cual. Y aprovechar. Así que con esto que decís, tener en cuenta sin dudas la parte de enseñanza multisensorial, o sea, contar con que cada niña va a aprender de un modo diferente. Así que creo que como papás, luchar para que en el aula esté esto de la estructura, la organización, que necesita, si es visual, si son anticipadores, si son una listita con los pasos, pelear para que esas estrategias y esas herramientas estén y que no sean evaluadas como decíamos al principio, en una libreta y que se le ponga un puntaje a un síntoma. Totalmente. Eso, y lo otro que pasa es que a veces, porque hacen este tipo de adecuaciones, le bajan puntos. No corresponde, porque cada uno va a aprender con las herramientas que puede adquirir. Entonces, eso no corresponde, pero bueno. Huesito duro de roer el sistema educativo. Lo importante es que las familias sepan que esto es real, que esto se debe de hacer, y bueno, si el sistema no lo hace, ellas tienen que pelear por los derechos, porque los derechos justamente de los chicos tienen que ver con esto, ¿no? El derecho a la educación inclusiva, y bueno, hay que pelear por estas cuestiones. Diana, voy a salir, vamos a salir del mundo de los niños, pero hay algo que también nos intriga muchísimo, y es saber
porque sabemos que vos también tenés muchos adultos en tu consultorio, saber si te ha llegado alguna vez algún adulto con una sintomatología que no comprendía que era propia del TDAH. Bien. Sí, muchas veces, digamos, generalmente en ambos rangos etarios, tanto en el niño como en los adultos, pasa esto, de que muchas veces el síntoma no es visto como una señal de alarma de que estamos hablando de TDAH. O a veces, a ver, incluso adultos con el diagnóstico de TDAH, no entender o no poder comprender, mejor dicho, que eso que está pasando es propio de los síntomas que tenemos que esperar dentro del TDAH. Obviamente, yo siempre digo que hay tantos TDAH como personas con el diagnóstico, ¿no? Porque eso es lo que debemos saber. Pero hay algunos que vemos que están generalizados, que sabemos que responden a esta tríada, de la que siempre hablamos, y es muy importante tenerla en cuenta porque justamente es tan abarcativa en cuestión de síntomas que muchas veces cuesta comprender que lo que me está pasando es propio de mi diagnóstico. Sí. Claro, y muchas veces se castigan, ¿no? Los adultos hemos escuchado esto, ¿no? Que se castigan por las cuestiones que son repetitivas, reiteradas, y cómo puede ser que me equivoque, me vuelvo a equivocar, o que me cueste tanto. Sí, o cómo puede ser muchos, qué sé yo, plantean esto, uy, yo dije que iba a limpiar mi habitación, y hace una semana que está así la habitación. Como esto de castigándose porque no pueden iniciar eso, porque sí, se lo dijeron. Claro. Pero es tan amplio la meta. Claro. Hay un gran trecho. Están todas las funciones ejecutivas del dicho al hecho. Claro, tal cual. Sí, tal cual. Y por eso nosotros muchas veces en el grupo de adultos contamos esto de empezar con la autocompasión, aprender a ser más compasivos con nosotros mismos, dejar de castigarnos para poder avanzar, ¿viste? Entonces al principio era como que, qué fácil es decirlo, pero una vez que lo pones en práctica realmente esto de perdonarte, de aceptar que te equivocaste, que no lo pudiste hacer, que no lo terminaste, es un buen comienzo. Sí. Y aceptar que es parte de lo que me va a pasar a diario para aprender a vivir con eso. O sea, esto de decir, bueno, no es que no quiero, no estoy pudiendo, pero no estoy pudiendo de esta manera. Yo hace un tiempo vengo insistiendo bastante con el grupo de los pacientes que tengo de Doris, en esto de que yo sé que el diagnóstico, el TDAH es una condición, pero que sea una condición no significa que sea una limitante. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros sabemos que vamos a estar condicionados a hacerlo de una manera, que generalmente es la que la hace el neurotípico. Pero nosotros tenemos un abanico de posibilidades para hacer eso también. Lo que tenemos que aceptar es que necesitamos de modos totalmente diferentes para poder lograrlo. Y cuando logramos hacer esto que ustedes dicen, de decir, bueno, ser compasivo, es cuando yo, desde esa compasividad voy a decir, no, yo ya sé que de este modo no lo hago, no lo puedo hacer. Pero de esto, mira todas las otras oportunidades, el mundo de oportunidades que tengo también para lograr eso. Eso es lo que nos permite la compasividad. El poder ver ese abanico. Exacto. Qué difícil que es romper esa barrera, por favor. Quiero aclarar algo, contar algo, que esta señora tiene un Instagram extraordinario, muy rico, se aprende muchísimo, y en la parte de arriba, en la descripción, tiene justamente esto que dijo, basta de creencias limitantes. Me encantó. Sí, soy bastante promotora de esto, porque creo que no solo hablando de TDAH, sino en la vida general, cuando nosotros nos corremos de eso, de las creencias que nos limitan, recién ahí vemos el mundo de las oportunidades. Claro. El otro día una de las chicas del grupo Doris, realmente yo lo cuento porque a mí me generó mucha emoción, y siempre que veo los avances, los festejo y los celebro con ellos. Y justamente con la pregunta que arrancamos, ella me dice, yo hasta que no comprendí todos los síntomas que podían, incluso nos deben quedar un montón afuera, pero ella pudo, comprender los que a ella le iban como diciendo y dando información de lo que estaba pasando, no pudo identificar
el diagnóstico, que cuando yo identificar el diagnóstico es hacer psicoeducación, no solo, listo, tengo TDAH, y con esto ya empiezo. Ya está. Yo no puedo hacer eso porque tengo TDAH, no puedo hacer aquello porque tengo TDAH. Sí. No, pero ella en sus inicios del tratamiento, esto era, no, yo esto no lo voy a hacer porque yo tengo TDAH y vos me estás pidiendo un montón, y cuando ella logra poner en palabras que hasta que no logró ese proceso de identificar los síntomas, ser compasiva con esos síntomas, no logró hacer el duelo. Y eso es algo fundamental. Hasta que nosotros no duelamos, no ser neurotípicos, ¿sí? Porque vivimos en una sociedad en donde la creencia es que tenemos que ser neurotípicos si no hay algo que anda mal, no lo podemos aceptar. Y si no lo podemos aceptar, no podemos dar el paso a ver el mundo de esas posibilidades. Sí, es que aparte es un abanico enorme, no hay límites, generalmente hay mucha creatividad y se van abriendo las posibilidades, que es lo más lindo. Hay personas que se aburren muchísimo de hacer las cosas de la misma manera. Exacto. Caen en un pozo de depresión justamente porque están aburridos de hacer las cosas de la misma manera. Imagínate que en este momento que vos decís, bueno, basta, lo voy a empezar a hacer de otra manera. Tal cual. Es sumamente enriquecedor. Y aparte tener en cuenta también que detrás de muchos adultos están los hijos también. Sí, por supuesto. ¿Y cómo nos ayuda a poder entender todos estos síntomas también? Exacto, y ahí aparece un poco la unión entre haber pasado hoy en la charla por el niño y por el adulto. Digo, estamos queriendo que se comprenda, o sea, queremos que ellos como padres comprendan. Bueno, sabemos que es una cuestión muchas veces hereditaria. Entonces digo... Y el que no lo padece, exacto, es mi caso, porque acá sé que sí. Me toca tener una amiga con TDAH. Claro. Bueno, también ayuda a que uno tiene que comprender todas las situaciones que ellos padecen. Exacto. Y hasta que también no nos comprendemos nosotros, ¿sí? Con nuestro diagnóstico, no podemos comprender al niño y no podemos acompañarlo. Por eso es tan importante esto de duelar y de poder ser compasivos. Yo siempre digo que una de las cosas que hay que entender y perderle un poco el miedo es esto de pedir ayudas. A ver, rompiendo con esto de las creencias limitantes, no sé, una cosa que, por ejemplo, un adulto quizás muchas veces necesite, es en la puerta de la entrada a la casa o de salida que diga lo que tiene que recordar antes de salir. Pero ¿cómo voy a poner ese cartel en la puerta? Porque queda feo, porque si yo voy a la casa del vecino, no importa, el vecino no necesita el cartel, yo lo necesito recordar que tengo que llevar la llave. Claro. Me parece perfecto. Sí. Pero es esto de romper con las creencias limitantes, porque, no, se cree que está mal si hacemos eso. No. O que queda feo, o que... Entonces, hasta que mal le parecerá a la otra persona, pero para el que lo tiene que tener es excelente. Es excelente. El tema de las llaves. Yo he dejado encerrada a mi familia, me he quedado encerrada yo, he llegado tarde a mi trabajo, por una cuestión de que hago despelotes con la llave. Entonces, me puse los cartelitos, primero de no llevarme la llave de nadie de mi familia, porque la verdad me he llevado todas las llaves. Entonces, dejar la llave en su lugar, acostumbrarme a chequear 20 veces, no importa. No importa. No importa. Y ahora estoy más tranquila. Claro. Y la forma es esto. Y hoy sabes que, a ver, y porque muchos me dicen, bueno, y a veces todavía, bueno, ese a veces va a existir, porque va a seguir estando. Eso no se termina el TDAH ahí porque logramos trabajar algunas cosas. Pero si de 100 veces me pasan 2, y la verdad que es motivo de celebración. A veces puede fallar, como decía Tuzán. Tal cual. No, pero yo me pongo re contenta cuando, aunque sea de 10, una. Ay, no, me da una felicidad terrible. Pero claro. Me acordé. Pude hacer lo que me propuse. ¿Viste el tema de lo mismo cuando decís de la tecnología? Vos podés. Vos podés. Palito para vos, Mariel. Ay, sonamos. Vos podés. Yo sé que sí. No me gusta ser referente de nada ni hablar en primera persona. Dice que se vienen los palos. Es un tema largo, es un tema para el consultorio. Pero digo, la realidad es esto, ¿no? Que nada, se puede, de otra manera se puede. Y la verdad que esto de poder, también te libera de
de otros síntomas, ¿sí? Como Sin la duda. Tiene que ser una depresión, la convicción. angustia. Yo Tiene sí que puedo. ser una convicción. No tiene que Sí. haber una limitación. Yo sí puedo. Yo sí Exacto. puedo. Es así. Aunque pase de largo. Esta es la condición, digamos, Yo ahí sí es donde puedo. aparece, claro que sí, ahí es donde aparece la condición. Lo puedo hacer Claro, de esta manera, y es eso, claro, nada más. claro. Así es, así es. Es un trabajo. Yo creo que lo más enriquecedor de esto es que el adulto es entendible, que tiene que duelar. Generalmente me encuentro que cuando llegan los diagnósticos en adultos, no solo hay que duelar el diagnóstico, sino que hay que duelar una historia donde dolió mucho esto que no se comprendió Claro. en la infancia. Por eso Claro. hoy arrancamos Todo un pidiendo detrás que hay que comprensión. sanar. Exacto. Claro. Sí, 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 sí. Por sí. eso sí. yo tengo la formación de yoga y que siempre digo que es lo que me ha salvado a lo largo de mi vida, sobre todo de la yoga terapia, y es esto de no pensar, no que la cabeza esté todo el tiempo, viste, con resentimientos, enroscarse, entonces no recuerdo, más allá de que de por sí no recuerdo lo que me haya dolido y lo que no me haya dolido también. Claro. Entonces Exacto. eso me ayuda de sobremanera. No Exacto. enroscarme, sobre todo, y no estar Sí, tanto sí. tiempo en esto del duelo, ¿no? Ya En pasó, esto, ya fue. Ya exacto, está. Intenté Ya exacto. de está. otra manera. Claro. Sí, Claro. elegir la selectividad en qué voy a alimentar, de qué me voy a alimentar, de Tal qué cual. pensamientos. Sí, Tal sin cual. duda. Sí, No quedarnos en ese dolor porque no salimos más y no avanzamos más. No, Que tal te cual. estancás en un lugar que después no podés salir. Es Sí, es bastante verdad. feo. Es Sí, verdad. sí, sí, es Muchos un lugar dolores feo. tienen esto de que han encontrado la parte de la actividad física, entonces, que es lo que Ujú. tanto Drena. promocionamos para los chicos mismos también, ¿no? Sí, Que sí, sí. empiecen con Sí. esto de la actividad física, Sí, que sí. siempre va a ser el mejor aliado. Y bueno, Sí. muchos de ellos que nunca en su vida habían tocado nada ni se habían movido más de la cuenta, empezaron a hacer actividad física, entonces recurren a eso como una herramienta extraordinaria también. Entonces Qué es un bueno. complemento. Digamos, son varias Claro. aristas, pero si uno las pone en práctica, realmente los resultados son muy buenos. Y de la Qué mano de bueno. una psicóloga como Diana, no hay nada que preocuparse, nada que preocuparse. Cierra el No, círculo. Sí, aparte Diana te brinda un mundo extraordinario de posibilidades y salís infladísima. ¿Qué querés que te diga? sí, yo creo que, bueno, yo siempre les digo, y ya los que me conocen saben que yo siempre digo que tengo el diagnóstico conmigo, yo también tengo TDAH, y creo que el hecho de poder transitarlo es lo que más me ayuda a poder también acompañar a cada uno de cada uno de ellos con su historia. Si yo no lo hubiese podido transitar, no les podría comprender. Claro. Pero haría todo mi esfuerzo por poder hacerlo igual, o sea, porque realmente es algo que tiene que ver con esto, con acompañar, con brindar. No Nadie considero mejor que vos. Que no visiten lo hago desde el tu lugar Instagram, que terapéutico. está clarísimo todo lo que decís desde tu experiencia. Porque una cosa son los libros y los manuales, y otra cosa es cuando Sí, sí. alguien realmente lo dice desde su propio dolor. Claro. Entonces, Te lo es cuenta imposible desde otra que mirada, falle. desde otro lugar, desde otra perspectiva totalmente Totalmente, diferente a lo que puedes leer. Sí. Sí, incluso verán totalmente. que yo no soy muy técnica a la hora de hablar, pero no porque no me interesa ser técnica, me interesa que pueda hacer Bueno, algo que lo entiendan real. absolutamente todos, Vos tal cual, hablás de forma real, porque tal muchas cual. veces estamos enfrente de profesionales que Sí, usan sí. tanta técnica que Mucha no se terminología, entiende. sí. La persona que tiene Bueno, TDAH no entiende. ¿No? sí, sí. Eso es Yo lo me quedé peor. en Sí, la primer técnica. ¿Qué querés que te Sí, diga? Tratando de sí, sí, descifrar. sí, 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 sí. tal cual, sin duda. Ay, Dios mío, bueno, qué mundo este. Qué suerte que terminamos riéndonos a pesar de Sí, tanto dolor que hay en este río. Sí. Diana, gracias infinitamente por compartir esta charla con nosotros. Siempre es un placer enorme. Sos un familiar, sos parte de nuestra familia, sos el que nos escucha, el que le pone el pañito tibio para que no nos duela tanto. Así que, bueno, gracias por estar infinitamente y nada, agradecidísima de que hayas tomado este tiempo para nosotras. no, Totalmente. de Yo verdad, un gusto gracias a haberla ustedes. conocido en vivo y en directo. Es verdad, no nos conocíamos en vivo, sí, sí. No, de verdad, chicas, muchas gracias a ustedes, gracias por el tiempo, realmente vuela cuando uno hace lo que disfruta, así que Sí, sí, tal cual. la agradecida soy yo,
como les digo siempre, creo que siempre quedan tantas cosas que ojalá que algún día podamos hacer mucho más visible cada dificultad y cada problema, pero nada, para que se sientan un poco más acompañados todos. Pero Tal cual, aparte de nuevamente, poder gracias. decir las dificultades de esta manera, yo creo que a más de una familia los va a animar a cambiar ese paradigma que tienen de la cosa tan estricta, de exigirle tanto a los chicos, empezar a abrir ese abanico de posibilidades, empezar a cambiar también, ¿por qué no?, en toda esta cuestión que más nos duele, que es la parte de educación, empezar a hacer escuela nosotras desde la familia también, pero hay que alzar la voz, y hay veces que, bueno, no, viste como siempre detrás de un niño o una niña hay una mamá y un papá que tal vez tengan este diagnóstico, no lo sepan, y recién ahora se están enterando y recién ahora van a empezar a animarse. Así que alzar la voz. Alzar la voz. Sí. Qué lindo. Así es. Sí, sin dudas. Bueno, Así que, Dai, bueno, gracias de nuevo. Gracias infinita. Abrazo gigante. Un beso grande y un abrazo virtual. Igual. Acortemos las distancias. Adiós. Se acortan las distancias. Sin dudas. Adiós. Adiós.